Puede existir la tentación de decir que In the Mood for Love es la película bisagra en la carrera de Wong Kar-wai. Y de hecho hay algo repelente en ella. El hecho de que a todo el mundo le gusta provoca la sensación de que la obra anterior a esta película no es más que un camino, una ruta hacia esta cumbre, y que después de ella solo queda resaca. Tal es así que un viejo profesor y mediocre crítico llegó a decir, y cito textualmente, que el problema de My Blueberry Nights es que Wong Kar-wai no se había recuperado de In the Mood for Love. Como si esa obra lo devorase todo. Imaginad lo que significa esto. Ni siquiera esta persona está escuchando al autor que en teoría admira. Wong Kar-wai dijo que My Blueberry Nights era su película de vacaciones, o sea, una obra para olvidar sus problemas. Lo que habrá que preguntarse entonces es, ¿cuáles son esos problemas? Sugerían en el podcast de Quemarropa, que lo tenéis en la descripción, que quizás el punto de inflexión no estuviese tanto en In the Mood for Love como en Happy Together. Es una interesante anotación. Porque si recordamos Chungking Express, la película a la que por cierto estaba dedicada aquel podcast, veremos que en verdad es la misma historia contada dos veces. Hay algo desesperado en estas formulaciones, porque son diferentes formas, pero ninguna de las dos es capaz de responder a la gran pregunta: ¿de quién me he enamorado? Por eso iba la historia, de un chico que se había enamorado de una chica que en verdad no existe. Todo ello en una película de 1994, cuando se sabía que en el 97 Hong Kong dejaría de ser colonia británica. Y si Wong Kar-wai nos estuviera hablando verdaderamente de Hong Kong como ese amante que en verdad no ha existido nunca. Cuando llega el año 97, el director se pone a filmar otra vez, pero ya no puede hacerlo en Hong Kong, puesto que Hong Kong para él ya no existe. Así que decide irse ni más ni menos que a las antípodas. Desde ahí, Hong Kong es un espacio recordado, donde Wong Kar-wai ya no puede poner pie. Y cuando vuelve a China lo hace a través de unos recuerdos que confinan a los personajes. Porque ya solo queda memoria, que termina dando forma a esa cumbre del melodrama que es In the Mood for Love. Una película a la que a mi juicio, sin embargo, le pesa esta condición de confinamiento, así como la etiqueta de obra maestra. Sobre todo esto último, por lo que he comentado antes, que hay gente que parece que habla de ella como el gran film al que siempre ha aspirado Wong Kar-wai, cuando no es verdad. Si uno analiza su carrera, lo que ciertamente le lleva hasta ahí es una perspectiva política. Su idea es que ya no puede aterrizar una obra sobre el Hong Kong actual porque para él, este espacio ya solo puede ser imaginado. Esta idea la lleva al límite en la que para mí es su mejor película. Un título, por cierto, también con significado político. Allí el alter ego del autor, que es un escritor, como tantas veces ha definido Wong Kar-wai, decide huir del pasado, pero no al presente sino al futuro. Porque para el autor sencillamente es que no hay presente. Esto es algo tremendo. O sea, 2046 es un film donde el presente no existe, donde el pasado no ha revelado la respuesta a la pregunta, donde se viaja al futuro para tratar de encontrar una respuesta a la citada pregunta, y donde, en ese futuro, el autor se da cuenta de que está contando en verdad la misma historia del pasado. Es decir, no hemos salido de lo que ocurría en Chungking Express. Si Wong Kar-wai tiene una filmografía desesperada es porque está contando siempre la misma historia, y en su intento por escapar de ella logra hallazgos increíbles.
Por ejemplo, toda esa parte futurista de 2046 se alza como una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia, con cosas tan increíbles como las azafatas con retardo de memoria. O sea, él no deja de hallar cosas desde el punto de vista cinematográfico, pero en verdad todos estos hallazgos no sirven para dar respuesta a la gran pregunta: ¿de quién me enamoré? Hay quien asegura que a partir de In the Mood for Love se pierde la esencia callejera de Wong Kar-wai. Pero hay que recordar a estas personas que su segunda película ya estaba situada en los años 60, y con ciertos personajes de aquel film reaparecen tanto en In the Mood for Love como en 2046. Por tanto, los 60 siempre han sido una obsesión. ¿Acaso porque es un lugar feliz al que volver? ¿O porque es una vía de escape frente a la desagradable realidad? Y por supuesto, porque es una gran fórmula para fracasar de la manera más hermosa, que es quizás la esencia del cine de Wong Kar-wai. El caso es que un film como 2046, a mi juicio mucho más moderno e importante que In the Mood for Love, tanto en cuanto es una película que representa como pocas el relato imposible, ese que no existe, construido sobre imágenes hechas añicos, por donde pululan sombras, susurros, ecos, fantasmas, provoca una cierta extenuación en el universo de Wong Kar-wai. No en vano es un film que lleva sus estéticas al límite, y cuando parece que no van a dar más de sí, marcha al futuro para que veamos lo nunca visto, que paradójicamente es lo mismo de siempre. Este ejercicio extremo deriva finalmente en unas vacaciones en Estados Unidos. Pero lo que es muy interesante es que en su retorno a China vuelve al pasado, y no solo ahí, sino hace un relato de artes marciales tan similar a aquellos que escribía Tony Leung en 2046. ¿Y si este fuera el viaje de Wong Kar-wai en los últimos años? Puesto que Hong Kong ya no es una realidad, viajo al pasado, luego al futuro, para darme cuenta que en verdad sigo anclado en el pasado. Y finalmente me introduzco en los propios escritos de mi alter ego a ver si allí hallo la respuesta a la gran pregunta: ¿de quién me enamoré?